La que tenía bóvedas llenas de billetes que nunca nadie vio, la que padece síndrome de ubris o de ego desmedido que le diagnosticó un señor por la televisión, la que se afanó todo sin que en ningún momento mostraran pruebas contundentes de ello, salvo un sinnúmero de publicaciones. Bueno, esta misma señora ahora se hace la víctima porque le apuntaron una pistola en la cabeza, al parecer sin razón alguna, como si todo lo dicho no fueran razones suficientes. La pistola ni siquiera disparó y ellos ya montando escándalo donde no lo hay. ¿Quién me demuestra que no es un montaje barato? Si han seguido los medios argentinos durante los últimos varios, no pocos, ojo, años, todas estas historias y frases hechas les suenan porque todas tratan de una sola persona, Cristina Fernández de Kirchner. A lo largo de años se han destinado unos esfuerzos al límite de la capacidad humana precisamente para deshumanizar a la actual vicepresidenta de Argentina. ¿El resultado? Pues la aparición de una persona que la semana pasada decidió que no era tan mala idea dispararle en la cabeza. Increíble que haya llegado a esa conclusión con toda esa información de la que hemos hablado. Fernando Sabá Montiel, de 35 años, apretó el gatillo 2 veces de un arma cargada con 5 balas. Por fortuna la bala no salió y ese fue el detalle que les hizo un favor a todo tipo de periodistas incisivos y voceros políticos para que pudieran cuestionar el arma, la intención del terrorista y el intento de magnicidio en sí. Tal vez pasado el primer momento, algunos sí tuvieron, digamos, el reflejo o la reacción de efectivamente condenar el atentado, muy visible, se ve una pistola a poca distancia de la cabeza de la vicepresidenta, pero luego comenzó rápidamente a difundirse, a instalarse la idea de un autoatentado, la idea de un montaje, la idea de que todo esto finalmente fue una gran simulación. Yo veo 500 personas en la puerta de la casa de Cristina tratando de tapar el ajuste que está haciendo este gobierno. Tratando de defender a una persona que está sospechada de corrupción. Pero es un problema, tenemos que tener mucha no veo violencia política, realmente. No, yo te digo tensión política. ¿Cuál es la violencia política? Bien, Martín, pero ¿Dónde está la violencia política? Yo no la veo. Los días posteriores al intento de magnicidio han dejado varios diagnósticos. Primero, el extraño caso de la ceguera de este señor que no ve violencia política en un intento de asesinato perfectamente documentado. Y segundo, el estado de los medios argentinos que han pasado de darle plataforma a todo tipo de negacionistas del magnicidio fallido a titular supuesto ataque en pocos días, sino horas. ¿Ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque? Ya es supuesto ataque. Claro. ¿Por qué? Ya es supuesto ataque por las dudas que empiezan a aparecer. O sea, de alguna manera vos lo que decís es que los fiscales dudan de que haya sido un ataque. Que hay cosas que no están coincidiendo y que no coinciden desde el inicio. Supuesto ataque grabado por cámaras de televisión, transmitido en vivo, del que hay como 20 testigos interrogados y pruebas de que ha sido premeditado. Pero hay cosas que no están coincidiendo. Cosas que impulsan una serie de cuentas de derecha y de parte de la oposición política en redes sociales, y luego hay toda una variedad de medios dispuesta a amplificarlas. Como el guión no es nada nuevo, lleva años repitiéndose, parte de la sociedad recibe estos mensajes como algo totalmente lógico y probable. Me parece que sí hay un clima político que lleva mucho tiempo instalándose, elevando a niveles muy preocupantes, donde, digamos, se crea una subjetividad, una serie de deseos y pulsiones de muerte que son muy evidentes. En las movilizaciones contra el gobierno, contra Cristina, han llevado guillotinas, han llevado bolsas mortuorias. Esta semana se recuperaron testimonios de gente que dice hay que contratar a un sicario, esto se resuelve con la desaparición de Cristina. Hay todo ese clima de radicalización narrativa que luego pasa al acto en esta persona. Si fuera efectivamente la hipótesis de la autorradicalización producto de un empuje consciente en una estrategia política, ¿cuántas más personas piensan así o están buscando un posible pase al acto? Cuando entrevistaron a su mejor amigo, dijo, lamentablemente no había ensayado. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo sí desea la muerte de la vicepresidenta. ¿Cuánta gente hoy desea la muerte de la vicepresidenta y cuánta está dispuesta a pasar al acto? ¿Sentís que quiso realmente matar a la mandataria, a la vicepresidenta de la Nación? Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes. Aunque lo más escandaloso de esto es la frase del amigo del atacante, la pregunta que le hacen no es menos preocupante. ¿Era o no era la intención del terrorista matarla? Cuando le pusieron la pistola en la cara y apretaron el gatillo, ¿sentís que realmente quisieron asesinarla?
Este es el nivel de análisis de la realidad palpable y visible. Así las cosas, entre dudas, preguntas y permanente cuestionamiento de algo que parece obvio, salió un estudio de conversaciones en redes que reveló que casi el 63% de los usuarios argentinos no cree que el atentado fuera real, sino que considera que se trató de un simulacro. No tienen pruebas, pero tampoco dudas. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, está diciendo que fue una simulación, que fue un teatro grotesco. Los principales medios se victimizan, dicen los violentos son ellos, nosotros somos perseguidos por el poder, nosotros hacemos un periodismo que desnuda al autoritarismo de este gobierno que se parece al de Nicaragua y Venezuela. Ese es el discurso hoy, o sea, no se ve que se desescale, se ve que se sigue apretando un botón que lleva de mínima a lo que pasó en cuanto a la autorradicalización, de máxima la hipótesis, pregunta, especulación sobre ¿y si fue algo más? Pese a que a estas alturas ya se sabe que el terrorista no actuó solo, sino con complicidad de su pareja, pese a que está claro que la pistola no era de agua, sino una muy real con la que ambos posaron en fotos días antes del ataque, el show de dudas, sospechas, victimización y odio, envuelto en un manto de periodismo crítico, imparcial e incisivo, continúa. Y para cuando se vuelva más complicado sostener la teoría del autoatentado, la derecha mediática argentina ya trabajó en otra versión. La culpa de que le restregasen una pistola por la cara a Cristina Kirchner es de Cristina Kirchner. Atención. Pero acá tenemos que ser muy sinceros. Y ser sinceros y no tener miedo de decir lo que hay que decir. Porque la verdad que parte de lo que sucedió, y esto es comprobable chequeando los videos desde que empezó la vigilia, es porque Cristina había tomado la decisión de alentar esa vigilia, de permitir que se acercasen a ella y demostrar que sigue teniendo apoyo popular. Yo lo voy a decir, y no tengo miedo de decirlo, no tuvo una conducta responsable. No tuvo una conducta responsable. Una nueva versión del mítico «La falda era muy corta y salió de noche y sola». La deshumanización y el odio que a lo largo de años se presentó como información hizo que de entrada se crea más en teorías de conspiración que en el sentido común, que la víctima sea puesta en duda y cuando no queden demasiados argumentos para sostener esto, directamente acusada de provocarlo todo ella misma por su irresponsabilidad. No fue un simulacro, pero bueno, por poco. Y si no lo fue, en realidad se lo merecía, así que tampoco pasa nada. Y suerte tuvimos de que no funcionara o se habría convertido en una mártir, que no lo es, y así hasta el infinito. El odio difundido por acción o omisión le hizo creer a ciertos personajes que un atentado o un asesinato podrían justificarse, pero quizá lo que más llama la atención es que en el momento en el que estos personajes pasaron del pensamiento a la acción, la estrategia mediática no es que haya cambiado mucho, todo lo contrario, se suben las apuestas y ya la víctima no es tan víctima y el verdugo un pobre inútil cuyas polémicas intenciones se desconocen. Hay una pregunta cuando uno ve que los medios siguen con la misma estrategia de inflar, apretar, empujar, que es, ¿lo que pasó fue un error? ¿O lo que pasó es una consecuencia de una estrategia que justamente crea estas condiciones? Porque si fue un error, pues seguramente haya una suerte de recalcular sobre lo que se está haciendo. Pero si finalmente hay detrás de estos grandes medios grupos económicos, gente que piensa, que hace estrategias, tal vez no sea un error, algo que se salió, sino algo que forma parte de lo posible, en cuyo caso estamos ante medios que están trabajando para que este tipo de situaciones puedan ocurrir. Y cuando ocurren, en vez de recular, siguen apostando a empujar un poco más. Medios que trabajan para que algo así ocurra, a sabiendas de que la intoxicación puede tener semejantes consecuencias. Se hizo viral esta semana un vídeo de la manifestación posterior al intento de magnicidio que no podría resumirlo mejor. O sea, voy a decir que unos medios sean responsables. Sí, claro. Los medios de comunicación, La Nación, Clarín, Infobae, Perfil, La Nación Más, todos esos canales que donde pertenece Héctor Mañeto. Sos culpable. ¿Y echamos a quién? Odiador del odio. Y firmame a mí, Héctor Mañeto se llama. ¿Y a quién echamos? La responsabilidad de los medios siempre amparada por la libertad de expresión. Libertad para difamar sin consecuencias,
para fomentar el odio sin medida, para deshumanizar al adversario político hasta donde sea necesario para lograr unos objetivos políticos, y finalmente el atentado del que se habla como si no fuera gran cosa, o mejor todavía, como si no hubiera existido. El odio, como decía Depardieu, de los fascistas en Novecento, no nace de la nada como las setas, se le alimenta, se le riega, se le deja crecer con todo cariño y al final pues pasa lo que tiene que pasar con el odio.